Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí vamos a hacer un pequeño acompañamiento teórico a un texto que les entregué la semana pasada. Es un texto sencillo, sintético, que habla de la deriva continental. Bueno, y principalmente el texto es de bastante fácil lectura, pero me quiero remitir a algunas cuestiones sobre los gráficos para que vayan entendiendo, analizando. Bien, por un lado, bueno, el texto habla de la deriva continental. La deriva continental es una propuesta teórica que se origina en el alemán Alfred Wegener, allá por 1915. ¿Qué es lo que dice Wegener? Wegener básicamente lo que propone es la existencia de un supercontinente, digamos la preexistencia de un supercontinente denominado Pangea, que tenía la particularidad de encontrar unidos a todos los continentes tal como los conocemos hoy. Es decir, planteaba que ese supercontinente, Pangea, había sido el continente que los contenía a todos, ¿sí? Para elaborar esta teoría de la deriva continental, él va a decir necesariamente tuvieron que fragmentarse y separarse, y para ello va a presentar una serie de pruebas. Esas pruebas, esas evidencias, son básicamente las que se pueden observar en este gráfico. ¿Qué es lo que muestra? Muestra restos fósiles similares. En el caso de África y Sudamérica tenemos el Cygnotnatus, que es un reptil terrestre, y también entre África y Sudamérica el Mesosaurus. Pero después hay un tipo de helecho que es el Glossopteris que, si ustedes se fijan en el mapa, se encuentran restos en Australia, en la Antártida, en la India, en África y en Sudamérica. Entonces, a partir de esas ideas, lo que dice Wegener es cómo pudieron existir un resto exactamente igual, un resto fósil exactamente igual a una distancia tan grande. Entonces, ahí va a estar su propuesta de la deriva continental. Propone esa idea de un supercontinente denominado Pangea hace 230 millones de años. Luego dice que ese continente comienza su fractura y su separación y se separa en dos grandes estructuras continentales que son la Eurasia y Gondwana. Y luego la fragmentación siguiente, millones y millones de años, hasta la actualidad, la imagen actual. Es decir, la imagen con los continentes tal como los conocemos hoy. Si bien no es Wegener el primero al que se le ocurre la idea, es decir, ya con la evolución de la cartografía, ya algunos científicos en forma previa habían alertado sobre la similitud entre la costa de América del Sur y la africana, como si fueran, casi que es lo que a nosotros visualmente más impacto genera, el parecido, la similitud entre América del Sur y África. Bueno, pero Wegener lo va a retomar, va a presentar esas evidencias. Las evidencias, en este caso, de la similitud de las costas, las geográficas y también de los tipos de rocas que existían a ambos lados en ambas costas. Entonces, partiendo de esas similitudes es que va a construir su teoría. Lo que ocurre con su teoría es que es una teoría avanzada a la época y por lo tanto presentó evidencias irrefutables, pero no pudo explicar el porqué de los movimientos. No pudo explicar por qué se movían los continentes o la manera con la cual intentó explicarlo fue refutada muy ampliamente por la comunidad científica. Entonces, dicho esto, luego del avance, Wegener propone esas teorías en 1915, pero recién hacia 1945 va a haber un descubrimiento muy importante y se van a empezar a hacer sondeos del fondo del océano. Y lo que se va a descubrir, allá por 1959, lo que se descubre es que, al contrario de lo que se suponía, en el centro de los océanos no está la parte más profunda. Aquí tenemos la imagen. Este sería el océano Atlántico sin agua. Entonces, ¿qué es lo que se descubre
allá por 1959, a partir de 1945, cuando se hace el sondeo de los fondos oceánicos en distintas investigaciones. Luego lo que se descubre es que en el centro hay una zona montañosa, que hay una cordillera sumergida, una cordillera que va de norte a sur. Esa cordillera va a terminar representando, ¿qué cosa? Un lugar donde las placas tectónicas se separan. Eso es lo que va a representar. Entonces, aquella idea original de Wegener luego va a ser cada vez más ampliada, primero por Ewing y después por Harry Hess. Harry Hess, allá por 1962, es el que ya sí lo transforma en una nueva teoría y trabaja sobre la idea de la expansión del fondo oceánico. Entonces, ¿qué significa expandirse el fondo oceánico? Significa que está activo, que está en movimiento y que hay una separación. Entonces, de acá la evolución de esta teoría lo que hace es, a partir de estos nuevos descubrimientos, comprender y retomar la deriva continental. Ahora bien, ¿qué ocurre? Bien, el proceso, permítanme acá encontrar este gráfico, aquí está. El proceso lo que indica es lo siguiente: las placas se mueven en sentidos opuestos. Acá nosotros tenemos, fíjense, Sudamérica, aquí Sudamérica, la cordillera de los Andes, y este sería un perfil. En este perfil lo que nosotros vemos, según indica la flecha, es que esta placa tectónica, que es la sudamericana sobre la que estamos nosotros, se dirige hacia el oeste. Y esta placa tectónica, que es la placa de Nazca, se dirige hacia el este. Entonces todo esto es una zona de choque de placas tectónicas, lo que produjo el levantamiento de la cordillera. Pero ese levantamiento, además de ese levantamiento estructural, se producen continuamente terremotos y erupciones volcánicas. Los terremotos son muy cotidianos, son muy constantes en toda la cordillera. De hecho, si ustedes entran a la página del INPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, del cual yo obtengo este archivo, si ingresan a esa página van a encontrar que está temblando a razón en promedio cada 1 hora y media, cada 2 horas en las distintas provincias, sobre todo aquellas que están en contacto con la cordillera de los Andes. Bien, entonces, a modo de repaso, las placas tectónicas, aquella teoría inicial de la deriva continental de Alfred Wegener y que después tanto en Erwin como en Harry Hess van a venir cada vez complejizándose más y completándose para finalmente ser la teoría de la tectónica de placas, lo que muestran es que en la Tierra hay muchas zonas de separación y hay otras de choque de placas. Aquí fíjense que las flechas indican los movimientos. Nosotros en el Océano Atlántico, Atlántico Sur y Atlántico Norte, tenemos una zona de separación. Esa dorsal separa al continente africano del sudamericano. Muestro una imagen más. Entonces, ¿qué muestra este mapa? Este mapa lo que muestra son los sismos de magnitud mayor o igual a 4 grados en la escala de Richter en el mundo. Y fíjense dónde se localizan todos esos sismos. Esos sismos se localizan en las zonas de separación o de choque de placas tectónicas.